Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo este video. Vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de conducta de gatos. Entonces, de la conducta social en gatos. Y lo primero que quiero explicar es que para poder hablar sobre cómo es un grupo social, pues este se puede describir de distintas maneras. Por ejemplo, según su tamaño el tamaño del grupo y su composición, es decir, son grupos pequeños, grupos más grandes, son solamente hembras, machos y hembras, hembras y sus crías, etcétera. También podemos definirlo dependiendo del tipo de apareamiento, son monógamos, son polígamos, etcétera. También podemos definirlos dependiendo quién sea quien cuida a las crías, si son ambos padres, la madre o el padre, cómo usan su territorio y su espacio, si tienen jerarquía así como son, y con todos estos elementos podemos describir un grupo social. Vamos a describir el grupo social de los gatos. El tipo de apareamiento de los gatos es poligámico. Una hembra puede aparearse con un solo macho en un momento dado, si este macho es un macho muy fuerte que golpea a todos y no permite que otro gato se acerque, pero lo más común es ver una gatita que copula con todos los machos de la colonia, de la cuadra, y eso tiene distintas razones que seguramente se verán en la parte reproductiva. En cuanto a los patrones de cuidado parental, generalmente son las hembras quienes cuidan a las crías. Los machos matan a las crías que no son de ellos. De hecho, es una de las razones por las que las hembras se cruzan con todos los machos, porque ellas, si hay un macho que no se cruzó con esa hembra, pues sabe que esa cría no es de ella, de él, y lo mataría. En cambio, si ese macho copuló con esa hembra, hay una posibilidad de que esa cría sea de él, y así asegura la supervivencia de sus crías, porque si todos los machos tienen esta posibilidad, entonces nadie mata a sus crías. Sin embargo, quieren un buen niñero, un macho castrado es excelente, son muy, muy buenos para cuidar crías, bañarlos, jugar con ellos. En cuanto a los usos de los espacios, los gatos tienen usos muy definidos. Cada espacio es usado para una cosa en particular. Por ejemplo, el lugar en el que se elimina no es en el lugar en el que se come, el lugar en el que se juega no es el lugar en el que se duerme, y así. Cada espacio tiene una definición de un uso único y debemos recordar que los gatos son altamente territoriales. Estos lugares que ellos usan están marcados con feromonas, con marcas olfativas y también con algunas marcas visuales. Por ejemplo, excremento sin cubrir o arañazo. En cuanto al sistema de jerarquía de los gatos, se considera que no tienen posturas típicas de dominancia y subordinación como sí tienen los perros. En realidad, en una interacción es difícil saber si solamente los dos gatos están viendo si uno es más dominante que otro, a diferencia de los perros que sí podemos ver las orejas, la cola, la desviación de la mirada. En el caso de los gatos, tendríamos que ver cómo se desarrolla la escena y saber quién es quien se queda con el recurso valioso, con la silla, con la comida, etcétera, para identificar quién es más dominante que el otro en esa, y solo en esa, eh, interacción. Aunque, bueno, por supuesto podría suceder que en todas las interacciones siempre gane uno, pero puede ser que no. Por otro lado, como les decía, los gatos no tienen posturas de subordinación. Entonces, cuando vemos un gato mostrando el vientre, puede ser una invitación a juego, puede ser una postura defensiva.
Así que el estatus social en los gatos es relativo, tiene que ver con una combinación de comportamientos de agresión ofensiva, defensiva, el evitamiento, la inmovilidad, la deferencia, varias cosas. Se considera que los gatos tienen un grupo, una estructura jerárquica compleja donde A manda sobre B, B sobre C y C sobre D para la comida, pero B sobre A para acercarse al responsable y en C sobre A para echarse en el suavecito y luego A sobre C para otra cosa y entonces se puede llegar a ser muy complejo y no identificar una línea jerárquica clara. Sin embargo, yo siempre digo que los gatos no leen los libros de etología, van a encontrarse muchos gatos que hacen cosas que la literatura dice que los gatos no hacen. Por ejemplo, en los grupos matriarcales sí existen jerarquías y parece que es una jerarquía lineal en el que la hembra con más partos tiene más crías y la hembra con menos partos, con menos crías, menos partos va teniendo menos jerarquía hasta las hembras que no han tenido crías. Y también podemos encontrar machos muy fuertes que dominen y los machos castrados normalmente irían debajo de esta jerarquía lineal. En cuanto al tamaño del grupo y su composición, en realidad es que es muy variable. A los gatos, en la naturaleza, existen dos tipos de grupos sociales. O eres social o eres solitario. Los animales solitarios patrullan un territorio y solamente buscan pareja en época de celo. Un grupo social, pues son animales que tienen trabajos, cazan juntos, viven en sociedad y de esto depende su supervivencia. Los gatos son una especie muy especial en este sentido, porque podemos observar machos que patrullen un territorio, no dejen entrar a nadie a menos que sea una hembra en época de celo, o podemos tener los grupos matriarcales que ya había mencionado, en donde las madres pueden dejar a las crías encargadas con la tía, con la abuela, con la prima, mientras ellos van a cazar, ellas van a cazar o van a reproducirse, y las otras amamantan. Cuando una gatita está pariendo, la mamá, la abuela pueden llegar a ayudar al parto, cortar cordones umbilicales, reanimar a las crías. Entonces, en realidad pueden llegar a tener un grupo muy, con trabajos muy social. Así que como no encajan completamente en una o en otra, al grupo social de los gatos se le conoce como plástico o adaptable. Y eso nos lleva entonces a que los gatos puedan vivir en grupos matriarcales, a que haya machos solitarios, grupos de machos y hembras, adultos y crías juntos, básicamente pues lo que sea. El número máximo que la literatura dice que deberían de mantenerse juntos son 25 individuos, que es los que alcanzan a identificar muy bien. Recuerden que los gatos se identifican por el olor. La verdad es que los gatos son animales altamente sociables. Aquí estamos viendo un video que probablemente ya hayan visto circulando por el internet, en donde este gato está intentando salvar a su hermano de hecho así se llama el video en el internet, salva del veterinario. Salva al hermano del veterinario. Parece que ese gato ya sabe que el doctor pone el termómetro, se inyectan. Y lo que está intentando hacer es, la responsable está poniendo ahora su transportadora, es guardar al hermano en la transportadora para protegerla, ¿no? Entonces esto nos habla de muchísimas cosas, un proceso cognitivo muy interesante, saber que ahí pasan cosas que no son buenas, que si el hermanito se queda lo van a lastimar y él literalmente trata de llevarlo al lugar de seguridad. Entonces, como pueden ver, no se salva así solo y se va, sino que es su intención salvar al hermanito del dolor del veterinario. Pero hay gatos que no son así de sociables. ¿Esto por qué? Porque la sociabilidad de un gato es modulable.
Y esto sucede cuando son pequeños, en el periodo de socialización, que ya habíamos hablado, va de la segunda a la octava semana. Cuando un gato aprende a socializar con humanos, por ejemplo, en este caso, o con otros gatos, o con otros animales, podemos tener gatos súper sociables que duermen contigo, que te abrazan, que están al pendiente, llegas a la casa y el gato ya te está esperando. O podemos tener gatos que no puedas ver ni a 3 metros porque te acercas tanto y el gato ya se desapareció. Según el Journal of Feline Medicine del 2013, que tiene un artículo sobre distintos tipos de gatos. Y entonces, aquí puede haber una guía para identificar distintos tipos de gato, por ejemplo, si son ferales o comunitarios, es decir, cuál es el ambiente de origen de ese gato, cuál es el ambiente actual, qué tanto dependen de los humanos y qué tanto contacto con los humanos tienen. Entonces, por ejemplo, los gatos ferales y sus gatitos, su ambiente original es la vida libre, ya sea de manera individual o que vivan en alguna colonia. Su ambiente actual es la vida libre, la dependencia del humano es realmente poca o sin ninguna dependencia. Ellos normalmente son autosuficientes y cazan lagartijas, ratas, lo que puedan, y tratan de evitar el contacto humano. Los gatos ferales y comunitarios, por ejemplo, también tienen un origen en la vida libre, viven en vida libre, aunque puede ser que tengan alimento eventualmente de los humanos. Y hay poco contacto, sobre todo los ferales, y algunos pudieran tolerar alguna proximidad o alguna así que lo toques tantito en la cabeza. Los gatos abandonados, por su parte, el ambiente original es su hogar, algún grupo que tenían, y el ambiente actual es la vida libre individual en una colonia, pues fueron abandonados. La dependencia de los humanos es grande, en algún momento tuvieron algún cuidado por ellos, y pueden ser que haya gatos que se adapten y puedan ellos vivir de cazar o de encontrar algunas obras, o puede ser que haya gatos que definitivamente no se adapten y mueran. El contacto con los humanos, por supuesto, es aceptado y es manejado, y entonces uno puede fácilmente ubicar estos gatos en hogares. Y los gatos que ven un hogar responsable, que su ambiente de origen es un hogar, ya sea con otros gatos o ellos solos, viven en su casa, son cuidados por los humanos y viven en una casa en donde aceptan y buscan el contacto social. Lo ideal sería que todos nuestros gatos vivieran en casas con hogares responsables. Sin embargo, por una situación como de costumbre, hay mucha gente que deja a los gatos salir, no los esteriliza y entonces se reproducen. Y por eso tenemos tantos gatos en situación de calle. Lo ideal sería atrapar a esos gatos, esterilizarlos, que no se reproduzcan más y no dejar salir a los gatos de casa a que sigan saliendo a la calle, porque hay muchos problemas en la calle, leucemia y sida felino, humanos malvados que matan, envenenan a los gatos, perros, etcétera, etcétera. En los gatos con hogar podemos tener dos clasificaciones. Esa es una clasificación inventada por mí. A esta le voy a llamar gato perro y un gato más típico. Pero en realidad, en la curva de anormalidad de los gatos, donde estamos hablando de 2 desviaciones estándar, que es decir, el 80% de la población, y yo les puedo decir, los Golden Retriever generalmente son perros súper inteligentes, bien cariñosos, súper buenos con los niños. Estoy hablando de este 80% de los Golden Retriever, puede haber un 10% todavía más listo y más bueno con los niños, y un 10% de perros no tan entrenables y a lo mejor que puedan llegar a tener algún tipo de agresividad. Sin embargo, con los gatos, no, todavía no los conocemos tanto para tener una curva de la normalidad tan clara. Entonces hay gente que se va con los estereotipos tal cual, ¿no? El gato que te pintan en los memes, en las caricaturas, que no acepta que lo toques, que es súper individualista,
que básicamente estás tú para servirle, y hay otros gatos que son muy sociables y que a veces la gente compara con perros sin saber que realmente los gatos pueden ser animales sociales. Entonces, a este les denominé gato perro. Por eso las comillas. Los gatoperros son animales sumamente apegados a sus humanos, disfrutan ser acariciados todo el tiempo, buscan activamente el contacto físico y por lo tanto son más propensos a desarrollar problemas como ansiedad por separación. Por su lado, un gato más estereotipado, puede ser, ¿no? Estereotípico, tienen momentos en los que buscan más contacto social y otros donde ahorita no quiero gracias al gato humano, pueden o no disfrutar de ser acariciados. Hay gatos que les gusta estar cerca del humano pero sin ser tocados y hay gatos de estos que soportan cierto número de caricias, por ejemplo. Son más independientes que los gato perro, por supuesto, y por lo tanto menos propensos a desarrollar ansiedad por separación. Ahora, una cosa que es bien importante es que los médicos veterinarios debemos adecuar nuestro manejo específico a cada tipo de gato y también a cada tipo de responsable. Los responsables de gatos que somos muy cuidadosos con ellos, no nos gusta que los maltraten y al gato no le gusta que lo maltraten y eso, pues por supuesto, va en detrimento de la relación con el gato, de relación con el cliente y de que el gato desarrolle fobias, por ejemplo, situacionales como el veterinario. No podemos tratar igual a un gato feral que a un gato mucho más sociable. Tenemos que saber que los manejos son distintos y tenemos que hacerlo todo siempre con mucho respeto, con mucho cuidado de no lastimarlos. Una cosa que quiero contarles, y voy a hacer una especie de paréntesis, va a ser sobre la socialización forzada. ¿Por qué? Porque los gatos ferales, que tienen sus crías ferales, pueden desferalizarse si agarramos al gatito antes de los 3 meses de edad. En esas semanas la socialización está justo en el periodo sensible y podemos modificar la agresividad. Un gato adulto feral no van a poderlo ni tocar. Se trampean y se manejan con anestésicos, se manejan lo menos posible y se tienen lo menos posible cerca del humano para no estresarlo. En el caso de las crías, ahí sí podemos hacer un manejo que le permita a los gatitos pues sociabilizar con el humano y por lo tanto después tener un gato, incluso un gato perro. No sé si voy a alcanzar a ver este video porque es muy oscuro. Está en un baño y esta es la transportadora y no sé si alcanzan a ver ahí unas lindas patitas. Aquí hay 2 gatitos ferales que fueron rescatados. Entonces ahí se acerca la cámara, no sé si alcanzaron a ver la boquita, están bufando y luego soltó el zarpazo, por eso la cámara se hace hacia atrás. Es un gato que no va a permitir el manejo. Sin embargo, si nosotros tocamos a los gatos con guantes al principio, porque muerden todavía fuerte, unos días, después no van a necesitar los guantes, podemos empezar a hacer manipulaciones de estar tocando al gato, 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 hasta que el gato se acostumbra, sus células de Merkel se desensibilizan. Si los acariciamos mientras comen, ellos ni fuman, ¿no? Entonces van a preferir estar come y come que estar, no, que fijarse quién está haciendo algo. Si es lata, está bien mucho más, asociar mucho más a cosas positivas. Entonces vean cómo de bufar al estar dentro de una transportadora a permitir el manejo. Acá vamos a ver que continuamos tocando a los gatos día, tarde y noche. Tiene que ser todo el tiempo, por eso están siempre en un lugar pequeño y confinado, porque los estamos estar agarrando. Y ahora fíjense cómo ya el gato no huye, incluso toma alimento de la mano. Y bueno, estos son los gatitos después. Este trabajo se hace con el humano y luego lo socializamos con otros gatos, si es que hay otros gatos en la casa, y con otros animales, en este caso como perros. Solo se puede hacer entonces con cachorros.
Los gatos entonces son animales sociales, aunque no son estrictamente gremiales, como si son los perros. Pero siempre es mucho mejor si la gente puede tener de 2 gatos, porque se acompañan y juegan y de verdad les gusta. Si el gato no es sociable y para él puede ser muy complicado a veces recibir a otro gato, pero también podemos hacer un manejo gradual en el que haya gatos en el que vivan 2 en una casa y no se peleen aunque no sean amigos, pero lo ideal sería que desde chiquitos socialicen con otros gatos y tengan un hermanito con quien jugar. Por supuesto, para poder tener un grupo social, los gatos tienen que hablarse y entenderse. Y una de las maneras con las que se puede comunicar los gatos muy bien es con las posturas, ¿no? Con señales visuales en donde el otro gato puede saber qué sucede con el compañero. Si nosotros vemos a este gato que está aquí atrás, a este tabby, a este bicolor tabby, van a ver las orejas están aplanadas, la pata está como 1, 2, 3, voy a echarme a correr, la pupila está dilatada, el pelo está erizado. Este gato tiene miedo y podemos observar a este bicolor negro que baja la cabeza y eleva el cuerpo. Esta es la postura de amenaza del gato. Y este, por supuesto, está amenazando y este tiene miedo. Si nosotros vamos a este acá abajo, podría ser como un chocolate con blanco, podría parecer que tiene miedo porque las orejas están aplanadas, pero este es un Scottish Fold, como podemos ver también al hermanito, y son fotos de libro. Entonces probablemente aquí haya un juguete que esté frente al gato, pero está más atrás, pero este está en una postura bastante relajada. Así que una de las cosas que es muy importante que ustedes aprendan es no solo a leer una sola señal, sino a leer al animal completo y también ver el contexto. Si el gato tiene las pupilas contraídas, las orejas hacia adelante, está relajado, lo que correspondería a el cuerpo de el dibujo superior derecho, izquierda. Conforme el gato se va enojando, las orejas se van haciendo hacia los lados y si el gato empieza a amenazar, van a ver que baja la cabeza, sube el tren pélvico, baja la cola, haciendo un triángulo escaleno. Si el gato tiene miedo, va a aplanar las orejas. Con más miedo, pues no se van a ver las orejas. Puede empezar a agacharse para juntar energía en las patitas y esto le va a poder permitir dar un salto. Si puede huir, huirá y si no, pues brincará hacia adelante. Hacia la esquina contraria, es decir, hacia la esquina inferior derecha, vamos a ver al gato con una postura ambivalente, ¿no? Entre esta ira y este miedo, y que correspondería en el cuerpecito a un gato que le llaman el gato de Halloween. Entonces, un gato relajado se ve como el A, un gato con miedo, asustado, lo podemos ver como este E en la esquina superior derecha. El que amenaza es este C en la esquina superior izquierda. Tenemos un gato muy seguro de sí mismo. Cuando los gatos se sienten muy seguros, levantan la cola. Y el gato típico de Halloween. En el gato de Halloween, como habíamos visto el cuerpecito, se eriza y se arquea y se levanta. En cuanto a las caras, podemos ver a estos gatos, por ejemplo, muy relajados, oreja en postura normal, este incluso está curiosa, las pupilas contraídas, nada de energía en el músculo. Este que podemos ver acá es un gato con una agresión ofensiva. Generalmente la agresión ofensiva está gatillada por la ira y moviliza toda la energía para la destrucción o la autoprotección o la protección de las crías. Vemos todas las armas de fuera, que son las garras y los colmillos, la pupila dilatada, que puede estar en las dos, dilatada por supuesto, y las orejas de lado y bueno, por supuesto, esta agresión activa. Por su parte, este gatito tiene una agresión de tipo defensiva. Lo vemos agresivo porque está asfixiando probablemente, enseñando los dientes, pero lo vemos aplanado y con el cuerpo, como habíamos dicho, guardando la energía aquí para poder huir o si no le queda de otra, atacar, pero en una agresión defensiva gatillada por el miedo.
Y este es nuestro gato de Halloween, como que las orejas de lado, pero no completamente de lado, pero aplanadas, pero no acaban de estar aplanadas. El cuerpecito que está arqueado, la cola levantada. Generalmente los gatos ponen esta postura cuando se encuentran con un perro para parecerse más grande o en situaciones en donde no saben si pelear o huir porque los agarramos de sorpresa. Y acá podemos ver gatos sumamente relajados, las orejas en postura normal, no vemos los ojitos, se los están cerrando y las patitas dobladas hacia abajo muy cuidaditas. Este es un video que circula por el internet donde le ponen música, le ponen ron, esa musiquita así de ron, y vemos al gato brincando y la gente se ríe mucho, pero en realidad no, es gracioso, ese gato está altamente asustado. Ahora que lo vamos a ver en cámara lenta, quiero que observen las orejas y quiero que observen la mirada. Ese gato está aterradísimo. Entonces, no es chistoso, esto es algo que tendrían que identificar las personas para tratarlo y no estar haciendo videos de gracia, que no es gracioso. Los gatos no solamente se comunican mucho con esta parte visual, sino también con las señales olfativas. Tienen un órgano vomeronasal muy desarrollado que les permite identificar las feromonas. Así que en este video lo que vamos a ver es alguien que está acariciando a un gato y lo está acariciando en el lugar donde produce feromonas de amistad. Y aún así van a darse cuenta como el puro olor, vean las orejas del gato, ahí le tiró el zarpazo y le gisió también. Está altamente enojado, las orejas están completamente de lado. No se lleva bien con el otro gato y el puro olor, como pueden darse cuenta, hace toda esta reacción. De hecho, cuando juntamos gatos para que sean amigos, lo que necesitamos hacer es formar un olor de colonia, porque los gatos atacan a aquellos que no huelen a la familia. Y el olor de colonia se forma frotándose entre ellos y poniendo un poquito de olor de cada uno, y así tenemos este olor de familia. Entonces, las feromonas son sumamente importantes. Tenemos distintos tipos de feromonas con distintas funciones. Por ejemplo, tenemos feromonas que dicen cuando una hembra está en celo, por ejemplo. Tenemos feromonas de apaciguamiento que se producen en la parte de arriba de la cabeza entre las orejas y de la comisura de los labios a la base de las orejas. Estas feromonas las produce el gato en esta parte y cuando se restriega con nosotros o con objetos, lo que dice es, te conozco, eres parte de mi familia, esto es mi hogar. Tenemos feromonas de territorialidad que se producen en las glándulas de las patitas y también en las glándulas perianales. Así que cuando el gato araña u orina, sobre todo en orina de spray, marca, puede dejar este olor para decir, este es un territorio importante para mí y si te metes aquí te voy a golpear. Tenemos feromonas sexuales que están también en la zona perianal, que va a hablar del estatus reproductivo, del sexo del individuo, etc. Los gatos producen feromonas de alerta en las patitas y también en las glándulas perianales. Cuando un gato tiene miedo, por ejemplo, está en la clínica veterinaria y lo inyectamos, va a soltar feromonas de alarma. Esto va a hacer que el siguiente gato huela que ahí hay peligro y trate de huir antes de que le hagamos nada y esté muy estresado, por ejemplo. También hay feromonas de apaciguamiento y formación de la camada. Esas feromonas se producen en la glándula mamaria cuando los cachorros están amamantándose. Cada gato tiene su propia feromona que le da su nombre, entonces también tenemos feromonas de identificación. Se ha estudiado mucho acerca de las feromonas y se sabe que esas feromonas se producen en fracciones y que hay fracciones comunes a todos los gatos, fracciones comunes a gatos de un continente, a un país y a una colonia, por supuesto. Entonces, por ejemplo, la fracción 2 de las feromonas tiene que ver con la parte sexual. La fracción F3 o la fracción 3 produce apaciguamiento y la F4 el apaciguamiento con formación de camada.
Sabemos que además algunas de estas feromonas se antagonizan entre ellas. Por ejemplo, las feromonas de alarma y de territorialidad pueden ser antagonizadas con las feromonas de apaciguamiento F3. ¿Qué es lo que queremos decir? Que si, por ejemplo, ustedes tienen una clínica y el gato se puso muy ansioso, ustedes no van a oler nada y no se van a dar cuenta que están las feromonas de alarma. Pero si yo coloco las feromonas de apaciguamiento que ya se venden de manera química, puedo neutralizar las de alarma. Y si el gato está arañando un lugar y yo pongo feromonas de apaciguamiento, puedo neutralizar eso y hacer que el gato deje de arañar. Recordemos que se producen de la comisión de los labios a la base de las orejas. Entonces, estas feromonas los hacen sentir bien, por eso se llaman de apaciguamiento y son la fracción F3 y la F4, que ya se hacen de manera sintética. Los franceses identificaron los compuestos y ya ahora hacen feromonas sintéticas que nosotros podemos aprovechar para tratar a nuestros pacientes. La F3 es el Feliway y la F4 se conoce como Felifriends. Generalmente colocamos la F3, por ejemplo, para mudanzas en la clínica, en situaciones donde queremos que el gato esté relajado, porque tiene mucho estrés, y el Felifriends para juntar gatitos nuevos. Como dije, también hay feromonas de las glándulas digitales que tienen que ver con territorialidad. También hay una fracción de las feromonas que se han hecho químicas que se llama Feliscratch. Y la idea de usar el Feliscratch es redirigir el marcaje con uñas del sillón a una superficie adecuada. A veces la gente compra el rascador, no lo pone en el lugar correcto, que eso es súper importante, tiene que ir cerca del lugar donde ya araña, pero no le hace caso. Entonces, lo que hace el Feliscratch es dejar un poco de esta feromona como si él ya hubiera arañado y tiene un poco de catnip para llamar la atención del gato al nuevo rascador. La intención, como dije, que hay señales visuales y olfativas, es que se cumplan las dos cosas. Así que cuando se pone en el rascador, tienen que dibujar 2 o 3 líneas, que además trae una pinturita azul, el Feliscratch, para que pueda dejar esta señal semejante, tanto visual como olfativa. Una bolsita trae tratamiento de 9 ampolletitas que se van a usar la primera semana, una diaria en el rascadero, la segunda semana se deja descansar y la tercera y la cuarta se ponen una iniciando la semana. Hasta aquí tenemos comunicación visual y olfativa, pero también sabemos que los gatos pueden tener una comunicación auditiva. Sin embargo, en realidad, la comunicación auditiva es poco importante en el mundo de los gatos, a menos que el gato quiera expresar una hembra que está en celo, exceptuando 2 razas que tienden a tener celos silenciosos, que es el abisinio y el azul ruso. Y por supuesto, algunas señales como los giseos, los bufidos y las escupidas. El resto de los sonidos, todos los maullidos en específico, son más para comunicarse con el humano que con los otros gatos. Sin embargo, sí tiene una variedad de sonidos, aproximadamente unos 32, y se calcula que los siameses pueden tener hasta 46, y además los siameses tienen un sonido muy gutural y un maullido muy brillante. Si a la gente no le gustan los gatos muy maulladores, debe alejarse de los siameses o semejantes, porque cuando todos los gatitos hacen miau, miau, el siamés hacer mo, ¿no? Es un sonido muy gutural, muy, muy claro, muy fuerte, y a la gente a veces no le gusta eso. Entonces, los gatos han desarrollado muchos maullidos y para poder hablar con nosotros, porque como no entendemos sus señales visuales y somos muy habladores, pues intentan hablar con nosotros. De hecho, los gatos de raza cartujo no maullan, no porque no puedan, de hecho podrían hacerlo, por ejemplo, están en celo, pero tienden a ser muy silenciosos porque quienes los criaban eran los monjes cartujos que tenían los chartreux, voto de silencio. Entonces los gatos tienden a no maullar. Voy a tratar de conseguirles este video para que lo puedan ustedes observar con sonido.
Es impresionante el maullido y ahora vamos a ver la parte visual, pero el maullido es terrible. De hecho, circula en el internet como gato endemoniado y básicamente se oye que parecen unos gritos terribles, pero como ven, ni siquiera se le ve la pupila de lo dilatado que está. Vemos los giseos, el gato está tragando saliva, las orejas están completamente atrás que ni siquiera las vemos, la cámara se sigue acercando, entonces el pobre gato no puede huir, no le va a quedar otra más que lanzarse un poco, pero este gato, como pueden ver, está aterrado y el que estén grabándolo, pues no le ayuda. Habría que ponerle feromonas y tapar esa jaula para que ese gato esté muchísimo mejor. El estrés en los gatos es terrible, puede causar muchas enfermedades, entre ellas cistitis intersticial felina, que es muy recurrente y es un problema grave. Grave porque se enferma, les duele y va a estar todo el tiempo regresando, ¿no? Pero bueno, regresando a las señales auditivas, también ronronean. Los gatos ronronean bajo dos circunstancias, cuando están muy estresados o cuando están muy felices. A veces ronronean en la consulta y uno no puede escuchar el corazoncito, tiene que hacer un pequeño golpe en la mesa, como que sacarlos del trance y escuchar el corazón antes de que empiece a ronronear o los pulmones. Parece que tiene que ver con la unión del yoides. El yoides ossificans, cuando pasa el aire, pues vibra, y si no es osificado, ruge. Aunque todavía no sabe muy bien cómo es que ellos lo hacen, por qué sí, por qué no, porque a veces, etcétera, etcétera. Hay muchas dudas acerca de esto. La comunicación táctil para los gatos también es sumamente importante. Los gatos se acicalan entre ellos, no solamente para limpiarse los parásitos, tener el pelo acomodado y estar limpios, sino también tiene una relación de comunicación social en la que el acicalamiento habla de un grupo social muy fuerte. Hay muchos gatos que acicalan a su figura de apego humana y uno puede ver cuando los gatos se llevan muy bien, duermen juntos y se bañan entre ellos. ¿De qué depende entonces de tener estos gatos tan sociables y gatos menos sociables? Pues de la socialización temprana, alrededor de un 80%. Hablamos en la primera clase sobre los periodos sensibles y que estos empiezan desde la gestación. Entonces, dependiendo cómo haya sido la vida del gato desde la gestación hasta los 3 meses, 4 meses, pues es como se va a comportar después, aunque después podemos manejarlo, aunque nos va a llevar un poco o mucho, mucho de tiempo. Si es un gato feral, no, pero podemos todavía trabajar algunas cosas. ¿Qué es correcto decir? ¿Socialización o sociabilización? La socialización, dice la RAE, que es acción y efecto de socializar, a adaptar a un individuo las normas de comportamiento social, ¿no? Y hacer vida en la relación social. Por ejemplo, para los niños es indispensable socializar. La sociabilización, por su lado, dice acción y efecto de sociabilizar y que es hacer sociable. Pues básicamente las dos palabras pueden usarlas sin ningún problema. Cuando hablamos de socializar o sociabilizar a un gato estamos viendo en esta foto, con otro gato que está al fondo, o con el perro, o con la persona, o con el juguete. Como estoy diciendo que todo esto de la conducta de los gatos es muy maleable en la etapa de sociabilización, entonces nosotros, los médicos veterinarios, tenemos que trabajar mucho para que exista una buena socialización. Debe ser nuestra misión educar, enseñar y concientizar a los responsables y a los tutores de gatos a no descuidar el bienestar mental y que lo vean tan importante como todas sus vacunas y desparasitaciones. De hecho, ahora se está buscando vacunar a los gatos cada 2 años porque las células de Merkel se tumoran muy fácil, estas células que los hacen muy sensibles y entonces no queremos que los gatos se nos tumoren y sí tienen que ir al veterinario a hacer revisiones de bienestar, lo que incluye saber cómo está el cerebro de los gatos. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros por un gato es enseñarlo a sentirse seguro en situaciones nuevas.
En situaciones en donde estamos ahora, por ejemplo, con la pandemia, en donde a lo mejor se vinieron a vivir personas con nosotros, en donde nosotros no estamos saliendo, en donde los gatos, los perros están aquí todo el día y ya no salen a correr, que están haciendo muchos cambios, es muy probable que el gato se estrese, pero si el gato está acostumbrado a ciertas situaciones cambiantes, pues no va a tener ningún problema, ¿no? También, sobre todo nosotros, necesitamos que los gatos no se estresen cuando van al veterinario, que se dejen tocar. O sea, aquí vemos una foto justo de una doctora que nos está ayudando a hacer un poco de sensibilización con el vientre del gatito y pueden ver que el gato está súper relajado. Cuando este gato crezca, si esto se sigue haciendo por algunas semanas y se tenga que voltear a hacer un ultrasonido, el gato lo va a dejar, se va a dejar hacerlo perfectamente bien, por ejemplo. Otra de las cosas que podemos hacer como médicos veterinarios, aplicando todo lo que sabemos, es sesiones de Kindergarten. El Kindergarten es grupos de sociabilización de gatos, donde la intención es que los gatos que son chiquitos socialicen, jueguen entre ellos, conozcan a nuevas personas, olores, sonidos, texturas. Es súper importante que los gatos puedan estar conscientes y tranquilos de que hay muchas personas, porque mucha gente tiene gatitos y no recibe visitas a lo mejor en la infancia y después vienen las visitas a una fiesta o algo y el gato no sabe hasta qué parte del closet meterse más hondo. Y la intención es que el gato justo no sufra, ¿no? También les da oportunidad a gente que tiene gatos, pues conocer a otras personas que tienen gatos y tener buenas relaciones. En estas clases aprendemos a usar el refuerzo positivo para prevenir problemas de comportamiento y les enseñamos diversos, ¿no?, comportamientos que pueden ver a 3 tutores trabajando con sus gatitos. El juego, por ejemplo. Entonces, hay ciertas características que se tienen que cumplir, que estén desparasitados, todos tengan una vacuna, no tengan ectoparásitos, gatos más o menos que se dejen manejar un poco. Si no se deja manejar nada, entonces hay que hacer una consulta con él solito. Y básicamente hacemos distintos tipos de ejercicios en donde los gatitos jueguen juntos, sean manipulados para que si yo necesito tomarles una muestra de sangre de la yugular más adelante, el gato no tenga que ser tranquilizado para eso. Ponemos las feromonas, les enseñamos incluso órdenes y todo es con cosas felices. La exposición a nuevas personas, olores, imágenes, sonidos, como ya había dicho. Otra cosa que hacemos en los kinder de gatos es, además de trabajar con el gatito, estas cosas que queremos enseñarlo a manejarse bien, es sobre todo trabajar con la gente. A la gente se le habla de cómo cargar al gato adecuadamente, se le habla de cómo ponerle un arnés, les ponemos ropita, aunque la intención no es que el gato ande con ropa en la calle, sino que, o el arnés mismo, que si después le tengo que hacer un vendaje o algo, pues el gato lo acepte sin ningún problema. A la gente se le habla acerca de enriquecimiento ambiental, se le habla acerca de los distintos tipos de areneros, se les enseña a cortar las uñas, se les habla acerca de cómo es importante trabajar la anofobia alimentaria o la anofobia a distintas cosas, a que la transportadora sea su lugar feliz. Los gatos no comen cosas que no comieron de chiquitos, entonces hay que hablarles de que necesitan distintos tipos de textura, distintos tipos de sabores, porque si en algún momento toca cambiar la alimentación porque tiene un problema cardíaco, no lo va a aceptar si no se lo enseñamos desde pequeño. Si se nos acaba la arena que siempre compramos y le compro otra, el gato va a empezar a orinar fuera. Entonces, es muy importante que la gente aprenda a hacer esto en casa. Normalmente se dejan tareas en casa y luego vienen acá la siguiente semana. Y esto va a ayudar a los gatos a estar súper relajados cuando nosotros tengamos que hacer cosas. Se les hace una pequeña graduación y
todo el mundo es muy feliz. Esto refuerza también el lazo con el humano y es más difícil que la gente que ha invertido ese tiempo, tenga estos conocimientos, se deshaga de sus animales. Entonces, también para ellos asegura un poco más el que vivan dentro de casa y por otro lado, pues que nosotros tengamos un cliente por mucho más tiempo. Como ven, aquí hay, por ejemplo, un gatito con un disfraz. Como les digo, la intención es que aprendan a tolerar cosas y a desensibilizar esas células y todo se hace con refuerzos positivos. Entonces son fotos de kinder de pacientes míos que he tenido y es de verdad la cosa más linda del mundo. Y la gente se siente feliz de que sus gatos, por ejemplo, esta es una protectora, que los gatos que van al kinder, pues son animales mucho más sociables y que su adopción y su integración en un nuevo entorno es mucho más fácil. Hemos estado hablando que los gatos son sociables, pero también son más independientes. Y esto es una gran ventaja, por eso se consideran los animales de compañía del futuro, porque quitando la pandemia, normalmente uno está fuera de casa todo el tiempo, regresar a sacar al perro, a estarlo alimentando, a llevarlo al baño, pues es muy complicado. En cambio, los gatos les ponen uno su comida, deben tener 24 horas al día, les pones su arenero y te puedes ir a trabajar sin ninguna angustia. Regresas y el gato puede ser súper sociable contigo, te duermes, el gato se duerme contigo, se despierta, juega un rato y después vuelve a ser sociable. Entonces es una gran ventaja. Este es un video muy interesante de un estudio en el que se pone un plato con mucha comida y un plato con una sola croqueta y se le pide a los responsables de los perros que fijen su atención en el plato que tiene una sola croqueta. Y el proceso de domesticación de los perros los ha hecho muy dependientes de nosotros, por supuesto, y como pueden ver, todos los perros se van al plato donde el responsable está marcando. Sin embargo, los gatos, como verán, pues sí se dan cuenta donde hay más y prefieren ir a donde hay más comida y no donde la persona les dice, ¿no? Son cosas distintas, son animales distintos y los procesos que han vivido son distintos. Los gatos, como pueden verse, son mucho más independientes. También se sabe que los gatos tienen casi el doble de neuronas que tiene un perro. Los perros tienen 160 millones de neuronas y los perros 360, por ahí. Entonces también tienen un cerebro que les ayuda a identificar más cosas. Pero como dije, los gatos son animales realmente sociables y también pueden confiar en sus humanos, que pueden ver que el gato ya pasó la barrera y explora y no hay nada, pero por si las dudas, hace lo que hace su humano, ¿no? Entonces también pueden llegar a confiar en nosotros y esto nos habla de un animal que está intentando, por supuesto, mimetizarse con el grupo, hacer notarse que hay un grupo social, se nota que confía en su responsable, incluso más que en sus sentidos, ¿no? Y bueno, si tienen alguna duda, pueden escribirme a un correo o mandarme un inbox en mi Facebook, que es Medicina de la Conducta, al Twitter, que es Claudia Edwards 1, para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase.